Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dolarización a Secas, el mundo de la dolarización en un solo lugar. Yo soy Andrés Sebastián Díaz y otra vez conmigo aquí, Jorge Castro, el padre fundador de dolarización.com. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Andrés, muy bien aquí, contento, feliz y nuevamente por este lado de dolarización a secas, para seguir dándole a la dolarización. Y ahora venimos con un episodio que lo he estado esperando desde hace muchísimo tiempo. Un episodio que va a ser inesperado, porque escribiste Argentina dolarizó con el artículo 766, pero no la ven. No la ha visto absolutamente nadie. Tú dices que ya se dolarizó la Argentina con el DNU, el decreto de necesidad de urgencia que Javier Milei y su gabinete sorprendió a todo el mundo a finales de diciembre. Justo antes de Navidad nos dio un tremendo regalo con una, una probadita de lo que va a ser la desregulación de la economía argentina, una de las más hiperreguladas y burocráticas del mundo. ¿Por dónde empieza esta historia? Pues arranca precisamente por donde la dejaste y es el tema, y es que ya parece como si hubiera sido hace 10 años, porque con todo lo que ha hecho Milei, el equipo de Milei en la Argentina, ellos en un mes se llevan 2 años de gobierno de otro gobierno, digamos, más tradicional, más mediocre, más politiquero, o incluso los más delirantes de izquierda, no logran este tipo de cosas que ha logrado Milei en tan poco tiempo. Entonces, el DNU de diciembre ya nos parece una cosa muy lejana, pero lo más maravilloso es que sentó unas bases, un modo, pero además nos creó un sistema que en la práctica es dolarización. Es decir, en ese DNU ellos de una vez se plantaron con los elementos más poderosos, estructurantes de lo que va a ser el proyecto político de mi ley, pero no para el gobierno solamente, sino para la transformación cultural de la Argentina y la transformación del Estado político. Entonces, creo que ahora, con más tiempo, podemos analizar lo que en ese momento dijimos con todas las letras, y era Argentina ya se dolarizó. Eso lo dijimos iniciando el año y hoy con mayor razón creo que podemos defender esa tesis. Tú comienzas el artículo nombrando a una persona que es trascendental en todo este proceso, pero que pese a todo no ha sido tan mediática, que es Diana Mondino, que es la ministra de Exteriores. Cuéntanos un poco sobre ella, ¿por qué hablas de ella con tanto ímpetu en el artículo? Lo primero yo le pongo ahí en el artículo que Diana Mondino es la canciller hayekiana de Argentina. Y eso no lo descubrí revisando el proceso ya cuando ella era canciller, sino cuando me encontré, a propósito de estar revisando material de ella, porque vamos a volver con el tema del DNU. El DNU saca toda esta desregulación y la canciller de pronto es la que señala, dice artículo 66, los bienes y los contratos van a ser pagados o pagables en un tuit en el producto que quieran las partes, puede ser leche, puede ser queso, ¿cierto? Entonces ella hace ese señalamiento y uno tiene que decir, ve, porque una canciller habla de los contratos entre las partes. Rebobina uno y se encuentra que esta canciller es una de las principales economistas financieras de la Argentina. Tiene unos libros espectaculares sobre finanzas empresariales y había sido la invitada principal al evento FinTech de Argentina una vez ella ya había sido designada como canciller. O sea, los FinTech, y eso tiene mucho sentido para muchas cosas, los FinTech le dijeron a una que era una banquera, que es precisamente Diana Mondino, a que viniera a contarles cosas sobre el nuevo gobierno de Milei. Y ahí Diana Mondino hace el énfasis que después yo entendí el tweet. Si yo no me hubiera encontrado con esa conferencia, yo no había entendido el tweet de ella más adelante. Dice, porque le preguntan, ¿y la dolarización de qué va? Y ella dice, pero a ver, lo que vamos es por una libertad de monedas, que en eso ha sido consistente el mensaje de Milei, y en eso puede haber un debate doctrinario y entre escuelas. Pero la razón principal en que ella hace el énfasis de que la libertad monetaria es que lo explica en el fintech es la libertad monetaria es un caso de la libertad contractual. O sea, es un tema mucho más poderoso y profundo. No están buscando un sustituto de la moneda de curso forzoso en Argentina. Están creando un espacio de paraíso de libertad contractual en la Argentina. Por eso ella, cuando dijo como canciller lo que dijo sobre el pago en leche y en quesos y en lo que dijo,
lo estaba diciendo, lo que realmente estaba diciendo es, aquí va a haber libertad contractual. Y eso es absolutamente poderoso por las implicaciones que va a tener para el mercado de capitales, que ahorita lo vamos a conversar un poco más adelante, pero es ahí donde el tema de una canciller con claridades, lo que está haciendo es un paraíso contractual de Argentina. Básicamente diríamos que no hay una dolarización de Yuri, pero sí de facto en este momento en la Argentina. Y la promesa de Javier Milei no fue precisamente dolarizar, sino la libre competencia de monedas junto con la supresión del Banco Central y con ello la desaparición del peso. Entonces, ¿qué significa que hay esta libertad contractual para los argentinos? En el sentido más estricto, lo más importante en un sistema libertario no es lo que hace el Estado, sino lo que hacen los actores en la sociedad. Entonces, lo que venía sucediendo es el Estado obligaba a los actores a que pactaran compromisos monetarios en una moneda de curso forzoso. Esto en este momento en Argentina, ya actualmente con el DNU, eso no es necesario. De hecho, las partes, y no necesariamente tendrían que estar en jurisdicción argentina, pero podrían ser partes de otros países haciendo préstamos, por ejemplo, en pesos colombianos o en reales brasileños. Hoy ya actores particulares, ¿sí? Podrían ser argentinos o el argentino con el brasileño, que el brasileño llega a la Argentina y le pacta la compra de una casa en reales. Esas cosas pues ya se venían dando con los dólares, como tú dices, de jure, pero no de facto. Pero lo que empiezas a quitar, pero eso era una cosa casi que ilegal, no era informal, ilegal, pero ahora la legalidad está en función de la libertad contractual, están alineadas la legalidad con la libertad contractual. Y eso es el elemento de dolarización a lo que yo me estaba refiriendo. En términos de que en este momento hay una, pues claramente como el dólar es la moneda más poderosa, pues eso va a hacer que muy rápidamente avance la dinámica de la asimilación del dólar, no para el pago de las pequeñas cosas, sino para el pago de los instrumentos de crédito y de consecución de capitales más profundos que necesita la Argentina. El DNU sigue vigente en la Argentina porque básicamente se necesitaría que las dos cámaras lo bajen y hasta el momento únicamente me parece que es del Senado el que no ha dado el visto bueno al DNU. Sin embargo, el Congreso aún no se ha pronunciado y en caso de que lo haga, Milei podría volver a mandarlo nuevamente alterando ciertos artículos o ciertas cosas de forma y vuelve a estar vigente. ¿Es así? Es así. Y hay un tema más maravilloso y es el DNU, digamos, está vigente mientras no lo quiten, porque es un decreto de emergencia, como todos los otros decretos, todos los otros DNU, que este DNU también intenta, digamos, liquidar. Entonces, la otra jugada política que empezó a pensar el equipo político de Milei, que ha sido absolutamente hábil, es, bueno, si está vigente, mientras no lo estudien las cámaras, pues vamos a empezar a pasar los que no están vigentes y vamos a poner la misma presión política sobre la eliminación de los otros. Luego, el estudio de los DNUs es un proceso de orden prioritario y mientras corran, pues no se elimina la vigencia del que ya estaba funcionando. Entonces, tú tienes mucho tiempo, está en este momento vigente porque esa es la consideración política y jurídica constitucional que tiene la Argentina, pero debajo lo que hay es un tema y es cuáles son las aspiraciones institucionales de la Argentina que hoy siendo vigentes van a permitir que en 6 meses la libertad monetaria sea aún más asimilada por todos, porque hoy ya está como tal. Algo que hay que señalar, y puedes aclararlo aquí, es que la justicia argentina declaró inconstitucional la sección de la reforma laboral, que más que una reforma completa del sistema, era como una pequeña flexibilización laboral. No porque había algo malo de fondo, sino de forma, según lo que declaró la justicia argentina, y que fue precisamente por un recurso que puso el principal sindicato del país. ¿Esto afecta en algo al artículo mencionado sobre el tema de la dolarización o no? No, en el fondo no, digamos, todavía están los temas en que para los cálculos laborales y tal, pues se pueden, digamos, hacer trabajos normales, digamos, los tradicionales, porque lo que ampara un poco
y en general todos los países tienen ciertos sectores que tienen un procedimiento en el que no es lo que tú acabas de decir, no es la sustancia de la reforma, sino el debido proceso lo que trata de salvaguardar. En la democracia, un poco el orden constitucional lo que trata de proteger no es cuál es el resultado de la ley, sino que la ley ya ha sido a través de todos los mecanismos deliberativos conducentes. Entonces, hay ciertos sectores en los que eso puede pasar, pero en general el trato entre los particulares sobre las deudas a las que pueden acceder entre ellos, pues sigue vigente, ¿sí? Entonces eso es un poco apasionante, hay que terminar de asimilarlo, pero lo que están haciendo y es una cosa de inspiración claramente inicial, o sea, este es un proyecto que lo que quiere es construir un paraíso contractual desde Argentina, por eso la libertad monetaria es tan importante, porque quieren pactar en libras esterlinas, en euros, en dólares, por supuesto, en reales, quieren servir también para ese tipo de compromisos, pero para otras cosas que también ya están haciendo los argentinos. ¿Sí? La Reserva Federal en este momento, por ejemplo, ha utilizado de caso para su análisis de la tokenización unos agrotoken que están produciéndose en Argentina que son respaldados en cosechas. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a la moneda respaldada en oro porque tiene una ventaja de fungibilidad, ¿no? Yo puedo sacar un gramo de oro, pero si el fungible es un token, es un elemento digital, yo puedo estar respaldado en toneladas de soya y puedo hacer fungible a través de la herramienta electrónica. Entonces, ahí hay otros experimentos que ciertamente están haciéndose en Argentina y que por eso es tan importante no solo ver la dolarización como tal, sino la posibilidad de crear un espacio de innovación y de invención desde Argentina con la libertad de monedas, pero, y como lo señala Diana Mondino, la libertad de monedas, y esto es absolutamente fundamental, la claridad conceptual del equipo político de alto nivel, es un caso de la libertad de contratación. ¿En qué moneda nos pagamos hoy o en un futuro? Eso lo decidimos entre los dos, porque la moneda, como el plazo, como el monto, como el interés, es un elemento a contratar entre las partes. ¡Chao! La libertad contractual entró a Argentina, no se terminó de asimilar, porque eso ahora requiere que la costumbre asimile lo que la ley ha destapado, pero en eso estamos. Eso es lo que está haciendo ahorita Argentina. Eso nos lleva al siguiente tema y es que la Argentina, debido a su enfermedad crónica inflacionaria, gracias a que los políticos manirrotos argentinos le han dado como si no hubiera mañana la maquinita de dar dinero, eh, de alguna forma ha incursionado a la Argentina en el mercado cripto y las criptomonedas se mueven. Básicamente, no diría que estandarizado, pero en comparación a los países de la región, Argentina es uno de los países que más mueve criptomonedas. Este artículo habilita de alguna forma no solo al dólar, sino también al Bitcoin y demás criptomonedas a poder transaccionarse libremente. Pero por supuesto, ¿no? Y no solo las que están actuales, sino como te decía ahora, crear nuevos tipos de monedas como el agrotoken. Entonces vamos a crear una moneda basada en los depósitos de soya o basado en las bodegas de vino o basado en, y todo eso lo montamos en la blockchain. Entonces claramente yo no puedo salir con una botella de vino para pagar con copas, pero yo sí puedo salir con un token de un vino, ¿cierto? De un Malbec mendocino, puedo salir con el Mendoza Token y salir a pagar a quien yo quiera pagarle, quien crea que puedo hacer la transacción. Ahora, eso es parte de las innovaciones que a futuro van a empezar a darse en la Argentina, pero que arrancaron en diciembre. Luego, el proceso de asimilar por parte de los empresarios y los emprendedores de qué es posible hoy hacer en y desde la Argentina apenas está tomando vuelo, ¿sí? Y eso es lo más interesante de todo. Si el día de mañana, si hubiera sucedido como algunos habíamos pensado hace un tiempo y es decreto, se dolariza, todos los términos de intercambio son en dólares, ¿sí? Lo que habría sucedido es que todo el mundo había tratado de hacer todo en dólares, pero con la libertad monetaria y debajo la libertad de contratación, la posibilidad de hacer innovaciones, invenciones de nuevos contratos monetarios o asociados a pagos líquidos es mucho más amplia. Entonces, lo que va a suceder aquí es una cosa absolutamente más interesante. Y no lo menciono aquí porque no está escrito en ese artículo, esto es un tema posterior, probablemente vamos a desarrollarlo más adelante, pero es en la entrevista de Milei
que le da Rayo, él explica las fases en las que es muy probable que en enero del otro año ya se haya eliminado el Banco Central o se haya terminado el proceso de dolarización después de haber eliminado el cepo cambiario y todas las cosas que el que necesita es el Estado argentino, no los particulares. Los particulares pueden estar haciendo otras cosas, pero enero son 6 meses. Estamos casi a cumplir el mismo tiempo entre que se va a dolarizar y que sacaron el DNU. Pues que se va a dolarizar en términos de desatar el Banco Central, porque ahora el problema no es la dolarización de la sociedad argentina. Creo que esto es lo más importante que tengo que decir el día de hoy. Lo importante que habilita el DNU no es la dolarización del Estado argentino, del gobierno argentino. Lo que facilita es la libre contratación de la sociedad argentina. Eso es lo clave. ¿Qué es lo que le ha impedido al gobierno de Milei ya habilitar esto junto con la eliminación del cepo cambiario? Bueno, ahí tienen que pasar como todas estas otras medidas. Digamos, lo primero que ellos hacen y parte, digamos, otra de los análisis que hace, tienen que habilitar la desregulación de la sociedad por una dinámica que es muy importante que está tratando de hacer y es, tienen que hacer que circulen los dólares en Argentina. O sea, hay un tema que es muy importante para el tema de la actividad económica y es la circulación de la moneda. Yo puedo hacer o inyecto masa o facilito la circulación. En el momento en que desregulo, incluso con menos masa, yo voy a tener un fenómeno muy interesante entre los actores, sus intercambios, sus posibilidades de inversión y todos los otros instrumentos. Entonces, facilitar, desatar, desregular, potenciar la libertad de contratación era un paso mucho más importante que el otro tema, que tenía que ver con las dinámicas fiscales, con los ajustes de cuentas, y que finalmente hemos pasado ya 2 meses de superávit fiscal en los últimos 20 años, nunca había sucedido. Entonces las cuentas están muy ajustadas, están queriendo decirle a los deudores internacionales, vamos a ir hacia la libertad de contratación porque vamos a respetar los contratos. Yo podría haber intentado hacer una dolarización y decirle, señores FMI, yo les voy a pagar a ustedes de terceros, pero créanme, porque estoy dolarizado, les pago. No, aquí lo que están diciendo es, si queremos que nuestros actores internos en la sociedad argentina asuman la contratación en la manera seria que hay que asumirlo, el primero que tiene que ser el actor serio en asumir sus contratos es el Estado, el gobierno argentino. En eso están, me parece que van con una velocidad maravillosa. Pero reitero, lo más importante que se hizo en la dolarización de Argentina, que no es la dolarización del gobierno argentino, es que se desató la dinámica de la libre contratación con el DNU. No solo se menciona este artículo, sino también otro artículo muy interesante que es la modificación del artículo 958 y tú mencionas en el artículo un video que está linkeado sobre lo que nos habla Federico Sturzenegger, que estuvo al frente del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri y es quien básicamente ideó este decreto de necesidad de urgencia y se lo transmitió a Javier Milei. Háblanos, por favor, sobre este artículo que en un video también de Juan Ramón Rayos se dice que es el artículo más interesante y más crucial que tiene todo el decreto. Hay una entrevista con Federico Sturzenegger que es muy interesante y Rayo se concentra en el pedazo de la ley de alquileres. Vuelve el punto. Lo que están haciendo con el DNU es desregular y entonces digamos que Rayo se enfoca en el caso. Pero en la entrevista, cuando le preguntan a este señor, este caballerísimo, me ha dicho, voy a poner, si Mondino es la canciller hayekiana, Sturzenegger va a ser el ministro rothbardiano, ¿sí? Porque básicamente lo que el hombre, ahora recién lo van a nombrar ministro de la desregulación. A ese lo llevó Milei a la Casa Rosada porque lo quiere cerquita, ¿sí? Pero él es el que dice, mire, a mí me parece que el artículo más importante es el 958. ¿Y qué dice el artículo 958? Que la reglamentación es suplementaria a la voluntad de las partes. Entonces, dice Diana Mondino, la libertad monetaria es un caso de la libertad de contratación. Dice Federico Sturzenegger, el acuerdo entre las partes, los particulares, es más importante que otras regulaciones que haya hecho el Estado,
prima la voluntad de las partes y asumimos que son mayores de edad en el cuidado de sus intereses particulares. Esos elementos forman un paraíso contractual. Ahora Federico está como ministro de la desregulación, pero uno debería decir realmente es el ministro de la libertad contractual, es el arquitecto del paraíso contractual en el que va a quedar convertido la sociedad argentina y la regulación argentina. Toto Caputo está siendo el que está recortando el gasto del gobierno argentino, pero quien está permitiendo que se creen un montón de circuitos de libertad en contratos voluntarios es Federico. Y por eso este artículo, el mismo Federico decía, para mí del DNU, este es el más importante. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la voluntad de las partes prima sobre otro tipo de reglamentaciones. Eso es muy, filosóficamente es muy poderoso y por eso, pues para mí, Federico es el ministro rothbardiano de Javier Milei. Se tenía que hablar sí o sí de este DNU de Javier Milei, por el cual se lo ha llamado incluso dictador, pese a que es el único decreto que se ha enviado, pese a que Néstor Kirchner mandó más de 236 DNUs, Alberto Fernández 178 y así van la cuenta en los otros presidentes. Y algo muy importante que mencionó Javier Milei en su discurso en el momento que lanzó este DNU fue que en una sociedad libre todo está permitido salvo lo que está expresamente prohibido, mientras que en la sociedad estatista argentina es al revés, todo está prohibido salvo lo que está expresamente permitido, que es lo que ha estado vigente en este infierno regulatorio que ha sido la Argentina. Bueno, Jorge, llegamos al final del episodio. No sé si tú tienes algo por añadir. Pues que a esto hay que hacerle seguimiento, porque ahí sí serían los dos artículos. Ah, bueno, el otro tema, el último es, y estos son artículos de modificación del Código Civil. Entonces, esto es muy importante porque nuestras sociedades intervencionistas terminaron obsesivas en el derecho constitucional. Lo que está haciendo con una cosa maravillosa el proceso de mi ley es volviendo a poner el Código de Comercio y el Código Civil habilitante a la voluntad de las partes como el elemento central de una sociedad libre. La Constitución, hay que pedirle muy poco a las constituciones, muy poco a los estados, muy poco a los gobiernos. Lo que tenemos que es crearnos unos escenarios de mucha creatividad entre la voluntad de las partes. Se vienen cosas espectaculares en Argentina. Esto ya sucedió. Muchos actores, imagínate, voy a cerrar con eso, imagínate una canciller con esta claridad conceptual conversando con todas las grandes empresas. ¿Sí? Esto es un tema que ya está en las cuentas de muchos actores, de muchos actores. El gran mundo, los medios, los grandes consumidores de noticias, nos daremos de esto en cuenta por ahí en un año más o menos. Mientras tanto, celebrar, aplaudir y ojalá podamos disfrutar pronto de la libertad contractual que hay ahora en Argentina gracias al DNU en toda América Latina. Jorge, muchas gracias nuevamente por hacer posible este espacio y muchas gracias a todos ustedes que ven periódicamente los episodios de Dolarización a Secas. No olviden todo eso que decimos los youtubers, si es que les ha gustado, darle like, comentarlo y compartirlo, que ayuda mucho a la viralización del episodio. Y no se olviden también de suscribirse y darle a la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos, hasta la próxima.